Wir haben jetzt die große Freude, Claudia Toda Castan zu hören auf Spanisch. Ich hoffe, ihr habt alle eure Geräte, die es benötigen oder testen wollen. Warum Claudia Toda Castan? Es gibt 3 Gründe, warum sie heute zu uns spricht. Als erstes einmal unterrichtet sie an der Universität in Salamanca. Und wenn meine Recherchen bzw. mein zugegebenermaßen in DeepL-basierte Übersetzung stimmt, hast du deine Doktorarbeit zum Thema Spannungsfeld zwischen Autorinnen, Übersetzungen und deren gegenseitige Abhängigkeit geschrieben. Ja, schau. Und wenn ich das dann richtig von meiner Frau korrigiert bekommen habe, ist die Arbeitsgruppe, in der du an der Universität momentan teilnimmst, die Annäherung an eine Theorie der literarischen Übersetzung durch ihre Didaktik. Das klingt sehr spannend, aber das ist nicht der einzige Grund. Der zweite Grund ist, und der ausschlaggebende Grund, wieso wir im Vorstand auf dich gekommen sind, dass du Daniel Glattauer übersetzt hast. Aber nicht nur ihn, sondern du hast auch Melanie Rabe, Charlotte Link, Sebastian Fitzek übersetzt, also eine, wie man auf gut Wienerisch sagt, gestandene Literaturübersetzerin. Und dritter Grund, du warst 6 Jahre lang Mitglied des Vorstandes von ACE, hast also auch Erfahrung mit Verbandsarbeit. Und somit freuen wir uns alle über deinen Vortrag mit dem Thema, hier steht's, oder? Nein, steht nicht, da steht's. Literarisches Übersetzen und maschinelle Übersetzung, ein Widerspruch in sich? Fragezeichen. Bitte schön. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como no puede ser de otra manera, quiero empezar esta charla por los agradecimientos, agradeciendo a la Asociación Universitas Austria que me haya dado la oportunidad de estar aquí hoy. Celebran hoy su 70 aniversario. Nosotros en ACE Traductores el año pasado celebramos nuestros 40 años y ya nos parecía un logro increíble. Llegar a los 70 es fantástico. Enhorabuena por todos estos años de buen trabajo y de defensa de los derechos de intérpretes y traductores. Y en segundo lugar, debo dar las gracias también a nuestras compañeras intérpretes que están en la cabina y que me permiten hoy expresarme con esa libertad y esa naturalidad que solo tenemos en nuestra lengua materna. Además, estamos en un marco incomparable para recordar que si hay una lengua europea, esa lengua es la interpretación y la traducción. Así que muchas gracias. Cerrado este apartado de agradecimientos, querría presentar el tema de esta charla que gira en torno a la traducción automática y la traducción literaria. Que me ofrecieran este tema para esta charla me ha dado la oportunidad de reflexionar con un poco más de calma sobre el asunto y de profundizar en él y también de realizar unos pequeños experimentos que presentaré al final de la charla. A modo de aclaración preliminar, sí quisiera decir que he tomado como ejemplo paradigmático el traductor automático DeepL, pero que hay otros traductores automáticos gratuitos como Google Translate, que todos conocemos, ¿no? O incluso podemos utilizar chats generativos de inteligencia artificial como ChatGPT para traducir. Y muchas cosas de las que voy a decir no se aplican solo a DeepL, sino también a estas otras tecnologías. A lo largo de la charla voy a utilizar la idea de la contradicción para tratar 3 aspectos que considero especialmente relevantes. Primero, la esencia del texto literario y de la traducción literaria en contraposición con la esencia de la traducción automática. En segundo lugar, algunas cuestiones fundamentales relacionadas con el marco legal y con los derechos de autoría. En tercer lugar, presentaré algunas reflexiones sobre nuestra actividad profesional y nuestro código deontológico de quienes traducimos y de quienes investigamos en torno a la traducción. Y en la parte final de la conferencia presentaré el resultado de introducir en la herramienta DeepL Pro Advanced algunos fragmentos de obras que he traducido con el objetivo de observar las posibilidades y los límites que tienen estas herramientas.
He procurado elegir ejemplos que se ven muy bien, aunque no se entienda perfectamente la lengua española. Bien, entonces empecemos por la cuestión de la contradicción en las esencias. Una pregunta muy evidente: ¿es compatible la esencia del texto literario con la esencia de los traductores automáticos? Podemos ir hacia atrás y empezar desde el principio. Podemos ponernos más o menos de acuerdo en algunas características que son propias del texto literario. Por ejemplo, el predominio de la función poética, la ausencia de una función pragmática clara, la ambigüedad o la apertura a múltiples interpretaciones. Sabemos además que son textos muy heterogéneos, tanto desde el punto de vista temático como desde el punto de vista cultural y estilístico. Y además no podemos olvidarnos de la presencia de una fuerte voz autoral, la presencia del autor o de la autora del texto. Estas características hacen que la traducción de estos textos sea especialmente compleja. Se traduce lo que está en el texto, pero también lo que no está explícitamente en el texto, como las alusiones, las intenciones, los sobreentendidos, el tono general del texto, que a la vez está y no está en las palabras que lo constituyen. Y, por supuesto, están también las cuestiones de tipo cultural, el tema del que trata el texto, etc. Por lo tanto, es evidente que se trata de una labor complejísima. Y lo más importante aún es que el resultado de traducir un texto literario debería ser otro texto literario, una obra creativa escrita en otra lengua por otra persona. Precisamente debido a esta complejidad, durante bastante tiempo este tipo de traducción se había mantenido relativamente al margen del impacto que la traducción automática ha tenido en otros sectores. Los resultados que ofrecían los traductores automáticos que todos conocemos eran muy poco satisfactorios cuando se enfrentaban a textos creativos y poco estandarizados. No obstante, en los últimos años la calidad de estos sistemas ha mejorado exponencialmente y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de utilizarlos también para los textos literarios. Aún así, ya puedo adelantar que las experiencias de algunos compañeros y varios experimentos llevados a cabo de manera sistemática ponen de relieve sus limitaciones. Quienes han hecho estas pruebas nos dicen que estos sistemas son incapaces de manejar los matices de la terminología, de reconocer alusiones, asonancias o juegos de palabras, o de interpretar la voz literaria del texto. Como acabamos de ver, estos son aspectos fundamentales del texto literario. Por otro lado, nos dicen también que hace falta más tiempo para revisar o para poseditar un texto literario traducido por un traductor automático que para traducirlo directamente desde cero. Así que, de momento, no parece que existan ventajas, ni desde el punto de vista de la calidad, ni desde el punto de vista de la eficiencia en el trabajo. Al menos hoy por hoy, parece un poco contradictorio pretender utilizar una herramienta que en realidad se adapta bastante mal a este tipo textual. Pero hay un aspecto aún más fundamental, y es que estas tecnologías tan solo simulan el lenguaje humano. Su manera de traducir es ensamblar secuencias de palabras que están tomadas de bases de datos gigantescas. Lo que hacen es recopilar, compilar y computar datos que ya existían previamente. Podemos estar de acuerdo en que nada puede estar más lejos de crear una obra literaria nueva en otro idioma. La esencia de la traducción automática, basada en una recombinación de textos preexistentes, entra en clara contradicción con la esencia del texto literario y de la complejísima tarea que supone traducir literatura. Podemos abordar ahora el segundo aspecto, el relacionado con el marco legal y con los derechos de autoría. Lo que voy a exponer aquí se deriva directamente de lo que acabo de contar, de esta recopilación y recombinación de datos preexistentes. Porque la pregunta sería, ¿de dónde salen, de dónde se obtienen los textos? Pues su origen es Internet, que es el gran repositorio mundial. En su página web corporativa, DeepL indica que ha desarrollado unos programas especiales, unos motores de búsqueda digital llamados rastreadores, que encuentran traducciones automáticamente en Internet y, al parecer, son capaces de valorar su calidad. Este rastreo, llamado en inglés crawling o web scraping,
consiste en recopilar grandes cantidades de datos y utilizarlos para entrenar modelos lingüísticos y sistemas de traducción automática. Como indica la propia The Machine Translate Foundation, el rastreo puede plantear problemas éticos y de privacidad si no se respetan las políticas de privacidad y las condiciones de uso de las páginas web de las que obtienen sus textos. Pero además, desde el punto de vista de la traducción literaria, que es lo que a nosotros nos interesa, debe preocuparnos también qué tipo de textos se recopilan y bajo qué condiciones se obtienen, puesto que si se trata de material protegido por derechos de autor, en ningún caso debería ser utilizado sin el consentimiento y la adecuada remuneración de sus autores. Muchas herramientas de traducción automática o chats de inteligencia artificial generativa son el resultado del uso no consentido ni remunerado de millones de textos protegidos por derechos de autor que en ocasiones se obtienen de sitios web piratas. Voy a detenerme un momento en un caso muy concreto y muy ilustrativo que afecta a las inteligencias artificiales generativas de, entre otros, por ejemplo, Meta y Bloomberg. El periodista Alex Reisner, que investiga para The Atlantic, consiguió acceso a un conjunto de datos de más de 180.000 libros que se usaron sin permiso para entrenar estos sistemas. Como el periodista explica, el conjunto de datos se basa en una colección de e-books pirateados, así que el robo se basa en el pirateo, publicados en los últimos 20 años. En su artículo ofrece una herramienta de búsqueda que permite comprobar qué autores se encuentran incluidos. He buscado a 2 autores austríacos que he tenido el placer de traducir y con gran pesar he encontrado las traducciones al inglés de Gut gegen Nordwind y Alle sieben Wellen de Daniel Glatauer y también, por ejemplo, la traducción al inglés de Die Wand de Malin Haushofer. Ni Daniel Glatauer, ni los herederos de Malin Haushofer, ni los traductores de sus obras al inglés han dado nunca su permiso ni han recibido ninguna remuneración para que sus obras se utilicen para entrenar estos sistemas de inteligencia artificial que además pertenecen a enormes compañías, como por ejemplo Meta. Por lo tanto, como personas que trabajamos en el mundo editorial, jamás deberíamos perder de vista que muchas de estas tecnologías se han alimentado infringiendo los derechos de autor. Bien, esto en cuanto al origen de los textos, de dónde se obtienen. Pero hablemos ahora de la naturaleza del producto que ofrecen estas tecnologías. A este respecto hay 2 cuestiones fundamentales que se derivan de la recombinación de textos de la que hemos hablado antes. La primera cuestión es que algunos expertos en el tema consideran que debido al modo en el que se han obtenido los datos, los textos que ofrecen estos sistemas podrían considerarse plagio, dado que están utilizando las obras sin el permiso de los autores y sin citarlos como fuente. Y la segunda cuestión se deriva de la falta de originalidad, que tiene como consecuencia que los textos así producidos no puedan protegerse mediante copyright. En Europa, según la legislación que más o menos todos compartimos en Europa, para que las obras puedan protegerse deben ser creaciones intelectuales propias de sus autores. Es evidente que es muy difícil clasificar los productos de un traductor automático como creación intelectual de un autor. Y si los textos no pueden protegerse, en realidad nada impide que otras personas los copien y los vendan sin estar haciendo nada ilegal. Cualquiera que conozca el mundo editorial es consciente de las consecuencias de esto, que son una inseguridad jurídica y económica a la que ninguna editorial que se considere realmente profesional querría enfrentarse. De hecho, en los últimos tiempos, algunas compañeras me han comentado que han encontrado nuevas cláusulas en sus contratos de traducción que prohíben expresamente el uso de estas tecnologías. Es probable que las editoriales quieran evitarlas porque son conscientes de las consecuencias que acarrearía que la traducción pudiese considerarse un plagio o que cualquiera pudiese copiarla y comercializarla. Como vemos entonces, la idea de que las editoriales utilizaran traducciones automáticas en realidad es muy contradictoria y choca frontalmente con el marco legal que, al menos hoy por hoy, regula el sector editorial. Algunos abanderados de la tecnología nos insisten en que la traducción automática reforzada mediante inteligencia artificial es ya una realidad que no puede negarse.
Nos insisten para convencernos de que debemos adaptarnos y de que resistirse solo es cerrar los ojos a la realidad. Algunos llegan a afirmar que en un futuro no muy lejano los traductores literarios tan solo seremos poseditores de los textos traducidos mediante estas tecnologías. Sin embargo, me resulta muy sorprendente que ellos cierren los ojos e ignoren completamente la realidad del marco jurídico y legal que regula las transacciones comerciales con los textos literarios. Es decir, que cierren los ojos a las leyes del copyright. Estas leyes son fundamentales porque son las que permiten que los autores y los traductores puedan percibir una remuneración por su trabajo, por lo tanto puedan vivir de él y puedan seguir creando nuevas obras o nuevas traducciones. Y con esto alcanzamos el último de los aspectos que quería tratar, y es el que tiene que ver con el uso que hacemos de estas tecnologías como profesionales y con la reflexión sobre el código deontológico que quizás deberíamos hacer. Cuando antes he contado de dónde se obtienen los datos, he omitido deliberadamente, porque me lo estaba guardando para ahora, otra fuente de información fundamental, que es la que proporcionan los propios usuarios de las herramientas. La política de privacidad de DeepL gratuito especifica con toda claridad que ellos procesan los textos y los documentos que cargamos, pero procesan también las traducciones y las mejoras que nosotros hacemos a esas traducciones. El objetivo, que está explícitamente declarado, ellos no lo ocultan, es entrenar y mejorar sus redes neuronales y sus algoritmos. Es fácil ver entonces que estas herramientas no son exactamente gratuitas. Se ponen a nuestra disposición para que ayudemos a entrenar los sistemas. Y tampoco tenemos que olvidarnos de que, basadas en estas versiones gratuitas, se comercializan versiones de pago, que reportan ingresos directos a estas compañías. El hecho de que los textos se almacenen y se procesen supone un riesgo en términos de datos personales y de confidencialidad, porque la información introducida queda almacenada en los servidores de estas compañías y no sabemos qué pasa con ella. Pero en el ámbito de la traducción literaria, una vez más, tienen que importarnos especialmente los textos protegidos por derechos de autor. Porque si introducimos este tipo de textos, sus autores estarán contribuyendo de manera no deseada y sin percibir ninguna remuneración a mejorar unas herramientas que reportan grandes beneficios a grandes corporaciones. Y seremos nosotros quienes habremos metido los textos. Es muy interesante que una de las características principales de las versiones de pago sea precisamente que no almacenan los datos, ni los utilizan para el entrenamiento. DeepL Pro, que es la versión de pago de DeepL, expone en sus condiciones de uso que todos los textos y documentos, así como las traducciones realizadas, serán eliminadas y que no se utilizan para mejorar la calidad del servicio. Como vemos entonces, utilizar versiones de pago supondría, entre las otras ventajas, una protección para los textos con los que trabajamos, y esto es algo que deberíamos tener muy presente. La reciente encuesta del Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios, del CEATL, deja ver que un 17% de quienes contestaron habían introducido en estas herramientas al menos el 25% del texto literario que estaban traduciendo. Y este porcentaje incluye un 6% de personas que introdujeron el texto completo, una novela completa, un poema completo. Creo que esto es algo que es preocupante y en lo que deberíamos pensar. También me preocupa el elevado número de artículos académicos o de proyectos de todo tipo que utilizan versiones gratuitas, muy especialmente DeepL, sin que parezca mediar reflexión sobre estos aspectos aquí presentados. Por eso creo que es muy importante trabajar en la sensibilización y promover un uso crítico de estas tecnologías. En mi opinión, forma parte de nuestra responsabilidad profesional y del cumplimiento del código deontológico conocer el marco legal que se aplica al sector editorial y los términos y condiciones de las herramientas que utilizamos para nuestro trabajo o para nuestras investigaciones. Es fundamental que tomemos conciencia de la enorme contradicción que supone traducir textos literarios utilizando unas herramientas que infringen los derechos de los autores,
sin los cuales nuestra profesión no existiría. Me gustaría entonces cerrar esta parte de la conferencia con unas recomendaciones muy generales con respecto al uso de estas tecnologías. En primer lugar, conviene preguntarse si una herramienta de traducción automática de verdad es útil para el texto con el que estamos trabajando. Si soluciona bien lo que resulta muy fácil y muy evidente, pero comete errores precisamente en los aspectos esenciales del texto literario, quizá no tiene mucho sentido plantearse utilizarla. En segundo lugar, si se opta por su empleo, siempre es necesario asegurarse primero de que el contenido que vamos a introducir no infringe derechos, ni en materia de propiedad intelectual, ni de protección de datos, ni de confidencialidad. En tercer lugar, tenemos la obligación de conocer los términos y condiciones de las distintas herramientas para intentar elegir las opciones más respetuosas con los textos y con los autores, que, como ya he dicho, son la base de nuestra profesión. En este sentido, optar por herramientas de empresas radicadas en Europa al menos nos dará la seguridad de que deben cumplir con la normativa europea. Y aparte de esto, en mi opinión, siempre habrá que optar por sistemas o versiones que eliminen los datos introducidos y que no utilicen los textos para entrenar sus algoritmos. Y con esto llegamos a la parte de la charla en la que quisiera exponer algunos de los pequeños experimentos que he realizado, por supuesto con la versión de pago de DeepL denominada DeepL Pro Advanced, porque si tenemos que creernos lo que dice la compañía, no almacena los datos ni los utiliza para entrenar sus redes neuronales. He seleccionado fragmentos de algunas obras que he traducido y que suponían un reto de algún tipo para, determinar los límites y posibilidades y ver hasta qué punto habría supuesto una ayuda haber utilizado esta herramienta. He procurado, como he dicho antes, seleccionar ejemplos que se vean bastante bien y no hay que saber grandes matices del español. Como siempre en traducción, estoy segura de que van a ver ustedes un montón de otras cosas que se podrían comentar en todas las traducciones, pero voy a centrarme exclusivamente en lo que yo quería comentar y quizá después con un café pues podemos hablar de otras cuestiones. Voy a pasar hasta esta diapositiva. Perfecto. El primer caso está sacado del thriller del autor alemán Sebastian Fitzek, titulado Mimic. En este ejemplo me interesaba investigar hasta qué punto DeepL Pro Advanced es capaz de entender el texto, más allá de simplemente traducir palabra por palabra, realmente comprende algo de lo que se está diciendo en el texto. Y entonces he seleccionado, se ve bastante bien. He seleccionado este pequeño fragmento en el que la protagonista, cuando ve por televisión la imagen de un criminal al que están buscando, se fija en su aspecto y lo describe con 3 adjetivos que empiezan los 3 por la letra S. Los vemos en el ejemplo en alemán en color naranja. Seriös, sportlich und selbstbewusst. El jefe de la investigación que está hablando sobre el caso lo describe con otras 3 palabras que también empiezan con esa letra. Las vemos en morado: Schwerverbrecher, Soziopath y Sadist. Lo más importante es que esto se hace explícito en la narración, cuando se dice «Wenngleich sie ebenfalls mit es begannen». Como vemos, DeepL Pro parece capaz de comprender hasta cierto punto el sentido de esta frase y hace un esfuerzo por traducir las palabras en color morado utilizando otras que empiecen por S. Criminal serio, sociópata y sádico. Digo que hace un esfuerzo porque si introducimos en el traductor únicamente Schwerverbrecher, nos dará opciones bastante distintas y que no tienen letra S, como delitos graves o criminales graves. Aunque es un poco raro y un lector español no entendería muy bien qué quiere decir criminal serio, si es que se tomaba muy en serio su profesión de criminal. El caso es que es bastante impresionante que DeepL sea capaz de llegar hasta aquí, ¿no? De intentarlo. Sin embargo, lo que creo que es más interesante todavía es que DeepL Pro no ha podido hacer eso con los 3 adjetivos anteriores, cuando al parecer no tenía la información de que debían empezar por ese. Y si los vemos, en naranja, serio, deportista y seguro de sí mismo. Deportista es una traducción impecable de sportlich.
pero una mente humana es capaz de darse cuenta de que también aquí hace falta un adjetivo que empiece por S. Yo opté, como pueden ver en la versión de la derecha, yo opté por el adjetivo saludable y para Schwerverbrecher utilicé sanguinario. Claro que no significan exactamente lo mismo que las palabras en alemán, pero este es un caso en el que una mente humana comprende que hay un factor que determina la traducción más allá del sentido literal de las palabras. Encontramos un caso similar en Vergiss mein nicht, una novela juvenil fantástica de la autora alemana Kerstin Gier. Aquí, nuestra protagonista entabla conversación con una estatua viviente, la estatua del poeta Clavigo Weak, que se expresa en verso. Claro, no son versos muy buenos, porque él tampoco es que fuera un poeta fantástico cuando estaba vivo, pero existe una rima que podemos ver en naranja cuando vemos Hüta, Güta y Kaltblüter. En una intervención de la protagonista, marcada otra vez en negrita, se explicita de nuevo que las palabras deben rimar. Cuando la protagonista dice, ja, sonst reimt sich ja auch wenig auf Hüta. Como en el caso anterior, parece que DeepL Pro es capaz de entenderlo tras esta intervención y de manera bastante meritoria hace rimar umbral con guardián, que los tenemos abajo en color morado. Sin embargo, las rimas de arriba, las previas a la información, Hüta, Güta y Kaltblüter, se pierden y se traducen de una forma muy rara por portal, bienes secretos y después de sangre fría, que no se entendería además muy bien. De nuevo, una mente humana puede ver que es necesario crear una rima arriba, aunque tengas que apartarte del sentido. En mi opción opté por soy el guardián del portal, vigilo los bienes, fenomenal, al, y abajo busqué una palabra que fuese lo más parecida posible como postal, ¿no? Lo más parecida posible a portal, aunque el significado claro que no es el mismo. El siguiente caso está extraído de la novela Geschenkt, del autor austriaco Daniel Glatauer. Aquí sí vamos a necesitar leer el fragmento. El protagonista es consciente de que tiene un problema con el alcohol y reflexiona sobre su manera de pasar las noches. Y dice: Abende, bei denen ich davon ausgehen konnte, sie am jeweils nächsten Morgen zu bereuen, verbrachte ich mit meinem Kumpels in Kneipen. Als echter Wiener, der noch dazu im Arbeiterbezirk Simmering aufgewachsen war, verabscheute ich zwar die aus Deutschland importierten Wörter Kumpels und Kneipen. Bei uns heißt es Haberer und Weißeln. Aber wenn ich sie Kumpels und Kneipen nannte, konnte ich mich leichter davon distancieren. Sentía de verdad mucha curiosidad por saber qué haría con esto DeepL. Y como vemos, no habría sido de ninguna utilidad en el proceso de traducción. De una forma rarísima, al principio sí que traduce Kumpels por amigos y Kneipen por bares, pero después, no sé si es porque están entre comillas, los deja, esas mismas palabras que acaba de traducir, las deja tal cual estaban. Y cuando aparecen las palabras propias de Austria, las deja sin traducir también, aunque aquí parece que la razón es muy distinta y es que no tiene traducción para esto. Entiendo muy bien que DeepL desista y diga ya está, te lo dejo en alemán y punto, porque es un caso realmente difícil, que ejemplifica muy bien el límite de la traducibilidad y donde hay que tener en cuenta, sobre todo, el pacto de ficción que el lector establece con el texto. Un pacto según el cual suspende la incredulidad y se deja llevar por la narración. Para resolver esto de manera más o menos satisfactoria, es necesaria una reflexión compleja que analice qué función cumplen estas palabras en el texto y que después haga una elección que no saque al lector del pacto de la ficción. Sabemos que el protagonista utiliza las palabras Kumpels y Kneipen para distanciarse de su realidad. Yo no pude hacer una diferencia regional porque esto siempre funciona muy mal, pero opté por una diferencia de registros dentro del propio español peninsular. Elegí para las palabras alemanas dos expresiones más bien coloquiales, como colegas y baretos.
que es lo que en español diría alguien que quisiera hacerse el guay, ¿no? O que quisiera quitar importancia a la situación. Y para las expresiones austríacas he elegido palabras mucho más normales como amigos y tabernas. Como decía, todo esto es puro pacto de funcionalidad, de ficcionalidad, porque es evidente que nadie en Alemania dice colegas ni baretos, porque en Alemania la gente no habla español. Y de la misma manera, nadie en Austria dirá amigos ni tabernas, porque tampoco habláis español todos los días cuando vais por la calle. Claro, esto hizo necesario suavizar un poco la expresión importadas de Alemania, porque unas palabras españolas no pueden estar importadas de Alemania. De modo que lo suavicé un poco calificándolas de tan alemanas. Pero claro, esto generaba un siguiente problema, que era que esta expresión se entendiera como tan propias de la lengua alemana y no como tan propias del país Alemania. Para conseguir crear este contraste, opté por traducir este bei uns por en Austria. En Austria lo que decimos es, etc. Todo esto son reflexiones y ajustes complejos que, al menos de momento, los traductores automáticos son incapaces de hacer. El bueno de DeepL Pro Advanced traduce exactamente lo mismo que dice el original cuando pone importadas de Alemania y nosotros las llamamos. Como vemos entonces, hay momentos en que traducir supone añadir una capa más al pacto de la ficción y las traductoras solo podemos rezar por haberlo hecho lo bastante bien para que el lector no se salga del pacto de la ficción y termine pensando, pero si en Austria nadie habla español. Bueno, tenía también bastante claro lo que iba a suceder con el siguiente fragmento que quería probar, sacado de la novela juvenil Wolkenschloss, que es también de la autora alemana Kerstin Gier. Todos sabemos que los traductores automáticos funcionan peor con lenguas que están menos representadas en Internet, porque, como acabamos de ver previamente, pues tienen mucho menos material del que nutrirse. Y esto es cierto también para los dialectos. En esta novela aparece un personaje, el viejo Stucky, que habla el dialecto suizo del cantón de Valais. No hace falta que nos paremos a leer el fragmento original completo, porque lo que quiero mencionar salta enseguida a la vista y está marcado en los colores morado, naranja y azul. Como vemos en la traducción de DeepL, hay una frase que se queda tal cual, el color morado, no se hace nada con ella. La frase en color naranja es una extraña mezcla que además no se entiende muy bien. Y bueno, la frase en color azul no está mal, es una traducción relativamente decente. La editorial consideró que en este fragmento era deseable que los lectores juveniles españoles comprendieran las intervenciones del personaje, de manera que yo no pude hacer como DeepL y dejarlas como estaban, tuve que poner en marcha el recurso más valioso que las traductoras tenemos a nuestra disposición, que son nuestras compañeras de profesión, nuestras informantes en nuestras lenguas de trabajo. En este caso me ayudó mi querida amiga y colega Tamara Paludo, a la que hemos mencionado varias veces hoy. No hay programa de traducción automática, ni de inteligencia artificial, ni diccionario, ni Internet que pueda compararse con una compañera que tenga sensibilidad literaria, capacidad de búsqueda y que sea sobre todo generosa con su tiempo. Y el resultado es que en muchas ocasiones, durante la traducción, acabamos reconstruyendo el mismo proceso que siguen los autores de los textos. En este caso se dio un paralelismo realmente muy bonito que no quiero dejar de compartir. Como podemos ver en los agradecimientos de la propia autora, de Kerstin Gier, ella recurrió a una pariente suya que a su vez recurrió a su amigo Thomas. Mi informante consultó a una amiga, que consultó a otra amiga, que a su vez le preguntó a su madre. Creo que es muy bonito ver que la traducción, como la creación literaria, nunca es el resultado del trabajo de una sola persona y que la literatura se enriquece cuando las personas colaboran. Y ya para terminar, para el último ejemplo, he seleccionado un fragmento de la novela Angst, de Stefan Zweig,
Puesto que las obras de Zweig acaban de quedar libres de derechos y que es un fragmento muy pequeño, he experimentado no solo con DeepL Pro Advanced, sino también con Google Translate y con el chatbot de inteligencia artificial generativa Copilot, que es de Microsoft y se basa en la tecnología de ChatGPT 4. Bien, en primer lugar, quisiera centrarme en el hecho de que estos traductores automáticos manejan muy mal el lenguaje figurado. En este fragmento, el narrador cuenta que la señora Irene es presa del miedo y, como consecuencia, ein schwarzer Kreisel surte vor ihren Augen. Para que pudieran entender bien o rápidamente cómo han entendido los traductores automáticos este schwarzer Kreisel, he puesto una foto al lado de cada versión. La más incomprensible de todas, claramente, es la de Google Translate. No sé si este es uno de esos casos en los que los expertos dicen que la inteligencia artificial alucina. Creo que aquí ha alucinado un poco, para traducir Kreisel por blusa. No lo entiendo. DeepL Pro Advanced, Copilot habla de un trompo, que se corresponde con la imagen que tienen ahí. Y DeepL Pro Advanced habla de una peonza. Ambos son juguetes infantiles. Y no hay duda de que en abstracto y sin contexto, Kreisel podría traducirse por cualquiera de las dos cosas. Pero en este pasaje en concreto es muy probable que la imagen que quiere evocar Zweig esté muy lejos de estos juguetes infantiles. Y en cualquier caso, las palabras trompo y peonza generan en español un efecto casi cómico que hace imposible que un traductor humano opte por una de estas opciones. Por eso yo opté por torbellino, que además tiene significados figurados en este sentido de confusión o vorágine y que existe en colocaciones como por ejemplo un torbellino emocional. Y claramente cualquiera de nosotros podemos ver, claro, esto es lo que necesitamos en este texto. Y la última cuestión que quería mencionar es la de la belleza del lenguaje, que es algo que también se le escapa completamente a los sistemas de traducción automático. Este es justo el principio de la novela. Y si hemos leído a Zweig, sabemos que es un maestro en crear frases hermosas que fluyen como un río. Sin embargo, las traducciones de Google Translate y de Copilot están llenas de palabras que acaban en ento, ante o ente, que hacen su lectura realmente espantosa. He marcado en azul las palabras que muy difícilmente se pueden cambiar, pero todo lo demás, departamento, amante, repentinamente, nuevamente, de repente, frente, apresuradamente, repentinamente, hacia adelante. Nadie soporta leer esto en español. Le pasa algo parecido a Copilot. No deja de ser interesante y sorprendente cómo lo hace DeepL Pro Advanced, que solo añade una palabra más acabada en mente. Y luego, en mi versión, dándome cuenta de esto, yo procuré limpiarlo al máximo para dejar solo las 3 palabras que son casi imprescindibles, ¿no? Que sería muy difícil evitar. Y con esto llegamos al final de esta conferencia. Espero y deseo que les haya resultado interesante. Estoy a su disposición para dudas o preguntas pues en los cafés subsiguientes. Gracias por su atención.